Salí un día antes del hospital por agotamiento. Encontré a mi esposo con su amante en nuestra cama. Me fui en silencio, cancelé sus tarjetas y ahora enfrentan cargos por fraude. ¿La mejor parte? No saben que la empresa de su padre ahora me pertenece. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El motor de mi vieja Ford Ranger tosió un par de veces antes de apagarse. Me quedé un segundo mirando la imponente casa de mis suegros, con sus ventanas perfectamente limpias y su césped que parecía una alfombra de terciopelo verde. Cada domingo era lo mismo, una cena familiar que se sentía más como una inspección. Suspiré, me quité una mancha de tierra de mis jeans y salí de la camioneta. El sonido de la puerta al cerrarse, un chirrido metálico y familiar, pareció resonar en el silencio pulcro del vecindario. Apenas puse un pie en el porche, la puerta se abrió. Era Ricardo, mi suegro, con su habitual polo de marca y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Elena, querida. Pensamos que te habías perdido, dijo, mirando por encima de mi hombro hacia mi camioneta. ¿Esa cosa todavía funciona? Deberías decirle a Javier que te compre un coche de verdad. Está dañando la imagen de la familia. Forcé una sonrisa. Hola, Ricardo. Funciona perfectamente para lo que necesito. Entré en la casa, donde el olor a cera para muebles y a carne asada llenaba el aire. Isabel, mi suegra, apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal inmaculado. Su mirada me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en mis botas de trabajo. Elena, cielo. Qué bueno que llegaste, dijo con un tono falsamente dulce. Estábamos hablando de Ana, la hermana de Javier. ¿Sabes que la han ascendido a gerente regional en el banco? Estamos tan orgullosos. Deberías buscar un trabajo de verdad, algo estable, en lugar de, bueno, lo que sea que haces con las plantas. Lo que sea que hago con las plantas, pensé. Así llamaban a Terranova, mi empresa. Mi proyecto. Mi vida durante los últimos 8 años. Para ellos, era solo un hobby de jardinería. Javier, mi marido, salió del salón con una copa de vino en la mano. Se veía impecable, como siempre, con una camisa que probablemente costaba más que mis 4 neumáticos juntos. Me dio un beso rápido en la mejilla, que se sintió frío y distante. Cariño, llegas justo a tiempo. Papá estaba a punto de contar la historia de su último viaje de golf, dijo, guiñándome un ojo. Te salvé. Luego se volvió hacia su padre. Ya le he dicho que necesitamos un BMW para mantener las apariencias, papá. Pero ya sabes cómo es, tan práctica. Todos rieron. Una risa suave y condescendiente que me hizo sentir pequeña, invisible. Me senté a la mesa, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, mientras mi mente se desconectaba. Pensaba en los algoritmos de optimización de riego, en los contratos que estaban sobre mi mesa, en el futuro de la agricultura sostenible que estaba construyendo en silencio. Ellos hablaban de ascensos, de coches nuevos, de las apariencias. Vivíamos en mundos diferentes, pero compartíamos una mesa cada domingo, y en esa mesa, yo siempre era la que no encajaba, la del hobby, la del coche oxidado. Y lo peor de todo, es que ya me había acostumbrado. Unas semanas después, el universo decidió que había estado forzando demasiado la máquina. Me desplomé en mi oficina, rodeada de planos de invernaderos hidropónicos y proyecciones financieras. El diagnóstico fue simple y brutal, agotamiento severo. El médico fue tajante, 3 días de hospitalización para observación y descanso absoluto. Sin teléfono, sin ordenador, sin lo que sea que haces con las plantas. La primera persona a la que llamé, desde el teléfono de la enfermera, fue a Javier. Su voz sonaba lejana, distraída, como si mi llamada fuera una interrupción. ¿En el hospital?
dijo, y pude oír el tintineo de copas y música de fondo. Vaya, Elena, siempre llevándolo todo al extremo. Escucha, ahora mismo no puedo ir. Estoy en una cena crucial con un cliente muy importante, ya sabes, para cerrar un gran negocio. Es imposible que me vaya. Solo son 3 días, Javi. Necesito que. Lo sé, me cortó. Pero los hospitales me estresan muchísimo. Todo ese olor a antiséptico, la gente enferma, me pone de los nervios. Tú descansa, ¿vale? Te llamaré, mañana. Seguro que no es nada grave. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Un cliente importante. Claro. Le envié un mensaje a mi cuñada, Ana. Su respuesta llegó casi al instante. Qué susto, Elena. Cuídate mucho. Javier me ha dicho que está en una reunión importantísima. Pobre, con todo el estrés que lleva. Avísame si necesitas algo. Le di las gracias, aunque su mensaje me dejó un sabor amargo. Pobre Javier. Los 3 días se convirtieron en una eternidad silenciosa. Ninguna llamada de Javier. Ninguna visita. Solo las enfermeras con sus sonrisas amables y sus preguntas rutinarias. Para ocupar mi mente, pedí que me trajeran los extractos bancarios. Era una costumbre, algo que hacía para mantener el control. Y entonces lo vi. En la cuenta conjunta, la que usábamos para los gastos de la casa, había un cargo de hace 2 noches. Un cargo de casi 1000 euros en La Perla, uno de los restaurantes más caros y románticos de la ciudad. Y otro, del día siguiente, de una joyería de lujo. Una pulsera, para ser exactos. Miré fijamente el papel, las cifras borrosas por un instante. La cena crucial con un cliente. De repente, el agotamiento que sentía no era solo físico. Era un cansancio profundo, un peso en el alma que llevaba años acumulándose. La soledad de esa habitación de hospital se hizo inmensa, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir la verdadera magnitud de la grieta que se había abierto en mi vida. No era una grieta. Era un abismo. Al tercer día, el médico entró en mi habitación con una sonrisa genuina. Señora Rivas, su recuperación ha sido excelente. Los análisis están estables. Si se siente con fuerzas, puede irse a casa hoy mismo. Un día antes de lo previsto. Sentí una oleada de alivio. La idea de volver a mi cama, a la familiaridad de mi hogar, era lo único que deseaba. Asentí con gratitud, me vestí con la misma ropa con la que había llegado y llamé a un taxi. No avisé a Javier. Quería darle una sorpresa, o quizás, en el fondo, una parte de mí quería ver qué pasaba si llegaba sin avisar. El trayecto a casa fue silencioso. La ciudad pasaba a través de la ventanilla, pero yo solo veía los cargos de la tarjeta de crédito en mi mente. La Perla. La joyería. Trataba de encontrar una explicación lógica, una excusa razonable, pero mi instinto, esa voz interior que había ignorado durante tanto tiempo, me gritaba que no la había. Cuando el taxi giró en nuestra calle, mi corazón empezó a latir con más fuerza. Vi el coche deportivo de Javier, un capricho que se había comprado hacía unos meses, con el dinero de la cuenta conjunta, por supuesto, aparcado de cualquier manera en la entrada, ocupando parte de la acera. A su lado, había otro coche, un descapotable blanco que no reconocí. Un mal presentimiento, denso y pesado, se instaló en mi estómago. Le pagué al taxista, pero algo me hizo decirle, ¿podría esperarme 5 minutos, por favor? Creo que he olvidado algo dentro. El hombre asintió, comprensivo. Cogí mi pequeña bolsa de viaje y caminé hacia la puerta principal. Usé mi llave, abriendo la cerradura con un cuidado infinito, sin hacer el menor ruido. La casa estaba en penumbra. Todas las persianas bajadas, creando una atmósfera íntima y clandestina. No se oía nada, excepto un murmullo lejano que venía de arriba. Y entonces,
en medio del silencio, escuché una risa. Una risa de mujer, suave y melosa, que definitivamente no era la mía. Se me heló la sangre. Dejé mi bolsa en el suelo, junto a la puerta, y subí las escaleras. Cada escalón de madera parecía crujir como una advertencia. Mi respiración era superficial, casi inaudible. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta, y de ella emanaba una luz tenue y el sonido de las risas, ahora más claras. Me detuve frente a ella, con la mano temblando a pocos centímetros de la madera. Empujé la puerta con la punta de los dedos, solo un poco más, lo suficiente para ver el interior. Y entonces el mundo se detuvo. Allí estaban Javier y una mujer que no conocía, enredados en las sábanas de mi cama. De nuestra cama. La mujer, de largo cabello rubio, se reía mientras Javier le susurraba algo al oído. Él estaba de espaldas a la puerta, completamente ajeno a mi presencia. Sobre la mesita de noche, nuestra foto de boda estaba ligeramente inclinada, como si no pudiera soportar la visión y hubiera decidido mirar hacia otro lado. Me quedé paralizada. No sentí rabia, ni tristeza. Solo un vacío inmenso, una claridad fría y absoluta. Era como ver la última pieza de un rompecabezas encajar en su sitio, revelando una imagen horrible que siempre había estado ahí, pero que me negaba a ver. 10 segundos. Eso fue todo lo que estuve allí, observando la escena como si fuera una película. Ellos no me vieron. Estaban demasiado absortos en su mundo, en su traición. No hubo gritos. No hubo confrontación. El silencio era mi única respuesta. Lentamente, sin hacer un solo ruido, retrocedí paso a paso. Bajé las escaleras con el mismo sigilo con el que había subido. Recogí mi bolsa del suelo, abrí la puerta principal y la cerré detrás de mí con un cuidado infinito. El taxista seguía esperando. Me vio acercarme, con el rostro pálido pero sereno. Abrí la puerta trasera y me senté. ¿Todo bien, señora?, preguntó, mirándome por el retrovisor. Tragué saliva, mi voz sonó firme, extrañamente calmada. Sí, todo perfecto. Lléveme al aeropuerto, por favor. Pero a mitad de camino, mientras los suburbios se convertían en autopista, cambié de opinión. La niebla del SOC se estaba disipando, dando paso a una determinación helada. ¿Sabe qué? Olvide el aeropuerto, dije, inclinándome hacia adelante. Lléveme al centro. A la Torre Omni. Tengo que visitar a mi abogado. La oficina de Carlos ocupaba una esquina en el piso 35 de la Torre Omni, con unas vistas panorámicas de la ciudad que siempre me habían parecido inspiradoras. Hoy, sin embargo, solo veía una maraña de calles y edificios, un tablero de juego. Carlos era más que mi abogado, era mi amigo, mi confidente, la única persona en el mundo que conocía la verdadera dimensión de Terranova. Cuando entré en su despacho, todavía con la ropa del hospital, levantó la vista de sus papeles y su expresión de sorpresa se transformó en preocupación. Elena, ¿qué haces aquí? Se suponía que salías mañana. Los planes han cambiado, dije, mi voz plana. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y, sin un solo sollozo, sin una sola maldición, le conté lo que había visto. Le describí la escena con la precisión de un informe técnico, detallando la posición de la foto de boda, el color del coche de la amante, el sonido de su risa. Carlos escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, se reclinó en su silla, con el ceño fruncido. ¿Quieres el divorcio? Quiero más que eso, respondí. Abrí mi bolso y saqué una carpeta de cuero que siempre llevaba conmigo. La puse sobre su escritorio. Aquí está todo, Carlos. Las escrituras de la casa, las cuentas bancarias, los poderes notariales. Javier nunca se molestó en actualizarlos después de casarnos. Cree que todo es de los dos. Carlos abrió la carpeta. Sus ojos se movieron rápidamente por los documentos, y vi cómo sus cejas se arqueaban cada vez más. Elena,
has movido todos los activos de Terranova a un fideicomiso privado. La casa está únicamente a tu nombre desde el principio. Javier, no tiene nada. Asentí. Exacto. Y para esta noche, estará bloqueado de todas las cuentas, las tarjetas de crédito estarán congeladas y necesitará un nuevo lugar donde dormir. Carlos dejó escapar un silbido bajo. Esto es la guerra, Elena. Me levanté, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. No, Carlos. La guerra ya la he ganado. Ahora solo voy a recoger los pedazos. Y hay algo más. Saqué otro documento del bolso, uno que había guardado bajo llave durante meses. ¿Recuerdas que te conté que la empresa constructora de Ricardo estaba pasando por problemas financieros? Carlos asintió, confundido. Sí, que buscaban un inversor. Bueno, dije, deslizando el papel hacia él. Ya no lo buscan. Hace 6 meses, a través de una de mis sociedades de inversión, compré la totalidad de su deuda hipotecaria. Legalmente, soy la dueña de la hipoteca de la casa de mis suegros. El resto del día fue una coreografía de precisión letal. Mi primera llamada fue a un cerrajero de confianza. En menos de 2 horas, cada cerradura de la casa, incluida la del garaje y la puerta trasera, fue reemplazada. El código de la alarma de seguridad, ese que Javier había elegido con tanto orgullo, fue desactivado y reemplazado por uno nuevo. La compañía de seguridad recibió instrucciones claras: marcar a Javier como acceso no autorizado. Sabía que intentaría volver. Sabía que el pánico se desataría pronto. Mi siguiente parada fue el banco. La empleada me reconoció y me sonrió. ¿En qué puedo ayudarla, señora Rivas? Le entregué mi identificación. Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi marido e informar de una serie de transacciones fraudulentas. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión profesional. En 15 minutos, los 20.000 euros que quedaban en la cuenta fueron transferidos a una cuenta privada que Javier ni siquiera sabía que existía. Firmé un formulario que congelaba cualquier actividad bajo su nombre, pendiente de investigación. Luego, el coche. Ese deportivo brillante que tanto le gustaba presumir. Una sola llamada fue suficiente. El coche estaba a nombre de Terranova, como un activo de la empresa. Envié una grúa para que lo recogiera del concesionario donde estaba pasando una revisión. Ya no volvería a sus manos. Al caer la tarde, volví a mi calle. Aparqué al otro lado, en la sombra, junto al coche de Carlos, que había insistido en acompañarme. Desde allí, teníamos una vista perfecta de la puerta principal. Y entonces llegaron. Javier y su amante, Sofía, caminaban hacia la casa, riendo, cogidos de la mano. Él intentó meter la llave en la cerradura. 1 vez. 2 veces. Frunció el ceño. Probó con el mando del garaje. Nada. Su sonrisa se había borrado. Sacó el móvil, probablemente para llamarme. Lo vi maldecir cuando mi número le salía como no disponible. Empezó a golpear la puerta. Elena. Elena, abre la puerta. Esto no tiene gracia. Sofía parecía incómoda, mirando a su alrededor. Javier, cada vez más desesperado, empezó a gritar mi nombre. Le dio una patada a la puerta. Yo sorbí tranquilamente el café que Carlos me había traído. No sentía nada. Ni pena, ni rabia, ni satisfacción. Solo un silencio gélido. Vámonos, le dije a Carlos. Mientras el coche se alejaba, miré por el retrovisor. Javier se había dejado caer en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Sofía estaba de pie, un poco apartada, hablando por teléfono con cara de pánico. El castillo se había derrumbado. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté en la suite de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando una bandeja con un desayuno perfecto. Me sentía extrañamente en paz.
Mi teléfono vibraba sin cesar sobre la mesita de noche. 47 llamadas perdidas de Javier. 15 de mi suegro. 20 de mi suegra. Y un aluvión de mensajes de texto. Los ignoré. En su lugar, abrí mi portátil y me conecté a Internet. Entré en la web del principal periódico económico del país. Y allí estaba, en la portada digital, ocupando el titular principal. Terranova de Elena Rivas firma un contrato exclusivo de 15 millones de euros con el gobierno para revolucionar el sector agrícola nacional. Debajo del titular, había una foto mía, sonriente, dándole la mano al ministro de Agricultura en un acto celebrado la semana anterior, mientras yo supuestamente estaba de viaje de negocios. La noticia detallaba el alcance del proyecto, una red de invernaderos inteligentes y sostenibles que abastecerían a las principales cadenas de supermercados del país. Mi hobby de jardinería era ahora un asunto de Estado. Sonreí para mis adentros mientras tomaba un sorbo de zumo de naranja. Sabía que en ese preciso instante, en algún lugar de la ciudad, la familia de Javier estaría viendo la misma noticia. La disonancia cognitiva debía de ser abrumadora. La nuera fracasada, la del coche viejo, era ahora una de las empresarias más importantes del país. Pero la verdadera obra maestra aún estaba por llegar. A las 9 en punto de la mañana, en la modesta sede de Construcciones Ricardo Morales, la empresa de mi suegro, todos los empleados recibieron un correo electrónico corporativo. Lo había redactado yo misma la noche anterior y lo había programado para que se enviara automáticamente. Asunto: anuncio corporativo importante. Estimados empleados. Nos complace anunciar que, con efecto inmediato, Construcciones Ricardo Morales ha sido adquirida en su totalidad por el holding de inversiones de Terranova. Esta fusión estratégica nos permitirá afrontar nuevos y emocionantes retos en el sector. Todas las operaciones, a partir de este momento, deberán ser reportadas directamente a la nueva dirección ejecutiva, presidida por la CEO de Terranova, la señora Elena Rivas. Atentamente. El Consejo de Administración. Imaginé la escena. Imaginé a Ricardo leyendo el correo en su despacho, con su taza de café a medio beber. Imaginé a Javier, que tenía un puesto de director de desarrollo, inventado por su padre, leyendo el mismo correo en su ordenador. El hombre que se había burlado de mi empresa pequeña, durante años, ahora era, técnicamente, mi empleado. La humillación no era pública, era interna, corporativa. Y eso, para un hombre como Ricardo, obsesionado con el estatus y el control, era infinitamente peor. La llamada de mi suegro no tardó ni 5 minutos en llegar. No la contesté. Dejé que el teléfono vibrara hasta que se cansó. La reunión fue inevitable. Me la exigieron a través de Carlos, quien actuó como un muro de contención impasible. Acepté verlos, pero bajo mis condiciones, en la sala de juntas de la oficina de Carlos, un territorio neutral donde yo tenía el control. Llegaron juntos, como una manada herida. Ricardo, con el rostro congestionado de rabia contenida. Isabel, pálida y con los ojos hinchados, aferrada al brazo de su marido. Y Javier, que parecía haber envejecido 10 años en 24 horas, con la mirada perdida y una barba de 2 días. Ana, su hermana, venía un poco más atrás, con una expresión que no supe descifrar, una mezcla de miedo y curiosidad. Se sentaron frente a mí, al otro lado de la larga mesa de conferencias. Carlos se sentó a mi lado, en silencio, con una pila de carpetas perfectamente alineadas frente a él. Ricardo fue el primero en hablar, incapaz de contenerse. Su voz era un gruñido bajo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Elena? ¿Es una especie de broma? No respondí. En su lugar, hice un gesto a Carlos. Él, con un movimiento tranquilo y deliberado, deslizó la primera carpeta sobre la mesa, hacia Ricardo. Carpeta número 1, dije, mi voz tranquila y clara, resonando en el silencio de la sala. Un desglose detallado de los 50.000 euros que Javier ha retirado de nuestra cuenta conjunta en los últimos 6 meses sin mi autorización. Incluye los extractos bancarios, las facturas del restaurante La Perla, la joyería y varios hoteles de lujo. Como pueden ver,
muchos de los cargos coinciden con los viajes de negocios de Javier. Javier se hundió en su silla, sin atreverse a levantar la vista. Isabel ahogó un sollozo. Carlos deslizó la segunda carpeta. Carpeta número 2. El contrato de adquisición de construcciones Ricardo Morales por parte del holding de Terranova. Todo es perfectamente legal. La oferta fue aceptada por su propio consejo de administración la semana pasada, cuando pensaban que el comprador era un fondo de inversión extranjero. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cláusulas, buscando una escapatoria que no existía. Estaba atrapado. Finalmente, Carlos deslizó la tercera carpeta. Esta era más delgada. Y carpeta número 3. El aviso de ejecución hipotecaria de su residencia familiar. Como sabrán, su hipoteca estaba en mora desde hace 3 meses. Lo que no sabían es que el nuevo acreedor, desde hace 6 meses, soy yo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Tienen 30 días para liquidar la totalidad de la deuda, que asciende a 487.000 euros, o la propiedad será embargada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Era el sonido de un mundo entero derrumbándose. Isabel rompió a llorar abiertamente, un llanto lastimero y agudo. Ricardo estaba blanco como el papel, con la boca abierta, sin poder articular palabra. Fue Javier quien finalmente habló, su voz un susurro roto. ¿Por qué? Elena, ¿por qué nos haces esto? Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Y en ese momento, toda la paciencia, toda la contención, se desvaneció, dejando paso a una década de dolor reprimido. ¿Por qué? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Me preguntas por qué, Javier? Te lo diré. Porque durante 10 años he aguantado vuestras burlas sobre mi hobby. He sonreído mientras me llamabais fracasada en mi propia cara. He conducido mi coche oxidado a vuestra casa perfecta para que pudierais sentiros superiores. He financiado tu coche deportivo, tus trajes caros, vuestras vacaciones de lujo, todo mientras me decíais que debería buscar un trabajo de verdad. Mi mirada se desplazó de uno a otro, clavándose en cada uno de ellos. He aguantado que me trataras como a tu cajero automático personal, Ricardo. Y que me miraras por encima del hombro, Isabel, juzgando cada prenda que vestía y cada palabra que decía. Y lo aguanté todo en silencio. ¿Y para qué? Para volver a casa después de un colapso por agotamiento, después de 3 días en un hospital donde ninguno de vosotros se dignó a visitarme, y encontrarte a ti, Javier, con otra mujer en mi cama. ¿En nuestra cama? ¿Esa es tu pregunta? ¿Realmente te atreves a preguntar por qué? Javier no pudo sostener mi mirada. Se cubrió el rostro con las manos. Pero no había terminado. Mi vista se posó en Ana. Ella había permanecido en silencio todo el tiempo, en un segundo plano, como si no fuera con ella. Su rostro mostraba una falsa compasión. ¿Y tú, Ana?, dije, y su cabeza se levantó de golpe, sorprendida de que me dirigiera a ella. Tú me enviaste ese mensaje tan bonito al hospital. Cuídate mucho, Elena. Pobre Javier, con todo el estrés que lleva. Qué considerada. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Reproduje un vídeo. Era una grabación de una de las cámaras de seguridad que había instalado en el exterior de la casa hacía meses. La imagen era clara, se veía a Ana llegando a mi casa, 2 semanas antes de mi hospitalización. Tocaba el timbre, y quien abría la puerta era Javier, seguido de cerca por Sofía. Ana les sonreía, les decía algo y se iba. Era la cómplice perfecta. La que sabía todo y jugaba a 2 bandas. La cámara graba cada vez que alguien entra o sale, expliqué con frialdad. Te vi, Ana. Vi cómo les ayudabas. Vi cómo encubrías a tu hermano mientras él me traicionaba. Tu mensaje de, cuídate, fue la mayor de las hipocresías. El rostro de Ana se descompuso.
El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea. La traición de un enemigo es esperada. La de alguien que creías, si no una amiga, al menos una aliada, esa es la que te destroza. Me levanté, mi silla haciendo un ruido seco al arrastrarse hacia atrás. La reunión había terminado. Javier, estás despedido. Tú y tu padre. El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con vosotros para los detalles del finiquito. Mi voz era la de una CEO, impersonal y firme. Ricardo, Isabel, espero el pago completo de la hipoteca en 30 días. Si no, mis abogados procederán con el embargo. No es nada personal. Hice una pausa y los miré por última vez. Son solo negocios. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando tras de mí el eco de un imperio familiar hecho cenizas. En los meses que siguieron, las ondas expansivas de aquel día en la sala de juntas alteraron el paisaje de sus vidas para siempre. El silencio de mi parte fue mi respuesta más elocuente. Bloqueé sus números, desvié sus correos electrónicos a una carpeta que nunca abría y le di a Carlos instrucciones de que cualquier comunicación pasara por él. La primera pieza de dominó en caer fue la casa de Ricardo e Isabel. Como era de esperar, no pudieron reunir el dinero. El día 31, la orden de ejecución se hizo efectiva. Ver a los camiones de mudanza frente a la casa donde había soportado tantas cenas de humillación fue una imagen extraña. No sentí alegría, solo una sensación de cierre inevitable. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, un lugar sin césped de terciopelo ni vecinos a los que impresionar. Su estatus social, construido con tanto esmero, se evaporó. Javier intentó luchar. Contrató a un abogado que se retiró del caso en cuanto Carlos le presentó las pruebas de fraude y adulterio. Sin trabajo, sin coche y sin acceso a ningún tipo de crédito, su mundo se redujo drásticamente. Sofía, su amante, desapareció en cuanto su padre, el cliente importante, se enteró del escándalo y rompió toda relación comercial con él. Lo último que supe fue que Javier trabajaba como comercial en una tienda de electrodomésticos, viviendo de una modesta comisión. Ana intentó disculparse. Me envió largas cartas escritas a mano, llenas de arrepentimiento y excusas. Hablaba de la lealtad a su hermano, de la presión familiar. No las respondí. Yo, por mi parte, me sumergí en Terranova. La empresa floreció. El contrato con el gobierno fue un éxito rotundo, y pronto nos expandimos a nivel internacional. Con una parte de los beneficios y el dinero que recuperé de las cuentas de Javier, creé la Fundación Semilla. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar y asesorar a mujeres emprendedoras en el sector de la tecnología y la sostenibilidad. Quería que otras mujeres tuvieran la oportunidad que yo casi pierdo, la oportunidad de construir algo propio, sin tener que pedir permiso ni disculparse por ello. Un año después, estaba de pie en uno de nuestros nuevos laboratorios de investigación. A través del cristal, veía a un equipo de jóvenes científicos, la mayoría mujeres, trabajando con una energía y una pasión que me contagiaban. El aire olía a tierra húmeda, a clorofila y a futuro. Carlos entró y se paró a mi lado, observando la misma escena. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, una sonrisa formándose en mis labios. No. Ni por un segundo. ¿Y te sientes satisfecha? ¿La venganza fue tan dulce como esperabas? Me giré para mirarlo. No fue venganza, Carlos. Fue una corrección de mercado. Un reajuste. Ellos invirtieron en las apariencias, en el estatus, en lo que la gente pensaba. Yo invertí en la realidad, en el trabajo duro, en las semillas. Simplemente, el mercado decidió que inversión era más rentable. Él asintió, comprendiendo. La gente siempre me pregunta si lo echo de menos, continué, más para mí que para él. Y la verdad es que no. No echo de menos a Javier. Echo de menos a la persona que yo creía que era. Echo de menos la ilusión de la familia que pensé que tenía. Pero no puedes vivir de ilusiones. Tienes que vivir de lo que cultivas.
Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Ana. Sé que no responderás. Solo quería decirte que papá y mamá están yendo a terapia. Y que yo he empezado a trabajar como voluntaria en un refugio. Estoy tratando de ser una mejor persona. Siento mucho haberte fallado. De verdad que lo siento. Leí el mensaje 2 veces. Por un instante, sentí la tentación de responder, de decir algo. Pero, ¿qué podía decir? Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Solo se puede aprender de ellas y seguir adelante. ¿Por qué? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Me preguntas por qué, Javier. Te lo diré. Porque durante 10 años he aguantado vuestras burlas sobre mí, Hobby. He sonreído mientras me llamabais fracasada en mi propia cara. He conducido mi coche oxidado a vuestra casa perfecta para que pudierais sentiros superiores. He financiado tu coche deportivo, tus trajes caros, vuestras vacaciones de lujo, todo mientras me decíais que debería buscar un trabajo de verdad. Mi mirada se desplazó de uno a otro, clavándose en cada uno de ellos. He aguantado que me trataras como a tu cajero automático personal, Ricardo. Y que me miraras por encima del hombro, Isabel, juzgando cada prenda que vestía y cada palabra que decía. Y lo aguanté todo en silencio. ¿Y para qué? Para volver a casa después de un colapso por agotamiento, después de 3 días en un hospital donde ninguno de vosotros se dignó a visitarme, y encontrarte a ti, Javier, con otra mujer en mi cama. ¿En nuestra cama? ¿Esa es tu pregunta? ¿Realmente te atreves a preguntar por qué? Javier no pudo sostener mi mirada. Se cubrió el rostro con las manos. Pero no había terminado. Mi vista se posó en Ana. Ella había permanecido en silencio todo el tiempo, en un segundo plano, como si no fuera con ella. Su rostro mostraba una falsa compasión. ¿Y tú, Ana?, dije, y su cabeza se levantó de golpe, sorprendida de que me dirigiera a ella. Tú me enviaste ese mensaje tan bonito al hospital. Cuídate mucho, Elena. Pobre Javier, con todo el estrés que lleva. Qué considerada. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Reproduje un vídeo. Era una grabación de una de las cámaras de seguridad que había instalado en el exterior de la casa hacía meses. La imagen era clara, se veía a Ana llegando a mi casa, 2 semanas antes de mi hospitalización. Tocaba el timbre, y quien abría la puerta era Javier, seguido de cerca por Sofía. Ana les sonreía, les decía algo y se iba. Era la cómplice perfecta. La que sabía todo y jugaba a 2 bandas. La cámara graba cada vez que alguien entra o sale, expliqué con frialdad. Te vi, Ana. Vi cómo les ayudabas. Vi cómo encubrías a tu hermano mientras él me traicionaba. Tu mensaje de, cuídate, fue la mayor de las hipocresías. El rostro de Ana se descompuso. El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea. La traición de un enemigo es esperada. La de alguien que creías, si no una amiga, al menos una aliada, esa es la que te destroza. Me levanté, mi silla haciendo un ruido seco al arrastrarse hacia atrás. La reunión había terminado. Javier, estás despedido. Tú y tu padre. El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con vosotros para los detalles del finiquito. Mi voz era la de una CEO, impersonal y firme. Ricardo, Isabel, espero el pago completo de la hipoteca en 30 días. Si no, mis abogados procederán con el embargo. No es nada personal. Hice una pausa y los miré por última vez. Son solo negocios. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando tras de mí el eco de un imperio familiar hecho cenizas. En los meses que siguieron, las ondas expansivas de aquel día en la sala de juntas alteraron el paisaje de sus vidas para siempre. El silencio de mi parte fue mi respuesta más elocuente.
Bloqueé sus números, desvié sus correos electrónicos a una carpeta que nunca abría y le di a Carlos instrucciones de que cualquier comunicación pasara por él. La primera pieza de dominó en caer fue la casa de Ricardo e Isabel. Como era de esperar, no pudieron reunir el dinero. El día 31, la orden de ejecución se hizo efectiva. Ver a los camiones de mudanza frente a la casa donde había soportado tantas cenas de humillación fue una imagen extraña. No sentí alegría, solo una sensación de cierre inevitable. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, un lugar sin césped de terciopelo ni vecinos a los que impresionar. Su estatus social, construido con tanto esmero, se evaporó. Javier intentó luchar. Contrató a un abogado que se retiró del caso en cuanto Carlos le presentó las pruebas de fraude y adulterio. Sin trabajo, sin coche y sin acceso a ningún tipo de crédito, su mundo se redujo drásticamente. Sofía, su amante, desapareció en cuanto su padre, el cliente importante, se enteró del escándalo y rompió toda relación comercial con él. Lo último que supe fue que Javier trabajaba como comercial en una tienda de electrodomésticos, viviendo de una modesta comisión. Ana intentó disculparse. Me envió largas cartas escritas a mano, llenas de arrepentimiento y excusas. Hablaba de la lealtad a su hermano, de la presión familiar. No las respondí. Yo, por mi parte, me sumergí en Terranova. La empresa floreció. El contrato con el gobierno fue un éxito rotundo, y pronto nos expandimos a nivel internacional. Con una parte de los beneficios y el dinero que recuperé de las cuentas de Javier, creé la Fundación Semilla. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar y asesorar a mujeres emprendedoras en el sector de la tecnología y la sostenibilidad. Quería que otras mujeres tuvieran la oportunidad que yo casi pierdo, la oportunidad de construir algo propio, sin tener que pedir permiso ni disculparse por ello. Un año después, estaba de pie en uno de nuestros nuevos laboratorios de investigación. A través del cristal, veía a un equipo de jóvenes científicos, la mayoría mujeres, trabajando con una energía y una pasión que me contagiaban. El aire olía a tierra húmeda, a clorofila y a futuro. Carlos entró y se paró a mi lado, observando la misma escena. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, una sonrisa formándose en mis labios. No. Ni por un segundo. ¿Y te sientes satisfecha? ¿La venganza fue tan dulce como esperabas? Me giré para mirarlo. No fue venganza, Carlos. Fue una corrección de mercado. Un reajuste. Ellos invirtieron en las apariencias, en el estatus, en lo que la gente pensaba. Yo invertí en la realidad, en el trabajo duro, en las semillas. Simplemente, el mercado decidió que inversión era más rentable. Él asintió, comprendiendo. La gente siempre me pregunta si lo echo de menos, continué, más para mí que para él. Y la verdad es que no. No echo de menos a Javier. Echo de menos a la persona que yo creía que era. Echo de menos la ilusión de la familia que pensé que tenía. Pero no puedes vivir de ilusiones. Tienes que vivir de lo que cultivas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Ana. Sé que no responderás. Solo quería decirte que papá y mamá están yendo a terapia. Y que yo he empezado a trabajar como voluntaria en un refugio. Estoy tratando de ser una mejor persona. Siento mucho haberte fallado. De verdad que lo siento. Leí el mensaje 2 veces. Por un instante, sentí la tentación de responder, de decir algo. Pero, ¿qué podía decir? Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Solo se puede aprender de ellas y seguir adelante.